Hola, soy Víctor Sequera y hoy les voy a hablar sobre termodinámica, concretamente sobre el ciclo Rankine. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 10-16 de Engel octava edición. Es el tercer ejercicio cuya solución voy a proponer. Pero antes de empezar les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Pueden escribir a través de este número que tienen aquí en la parte superior por WhatsApp o Telegram. O pueden escribirme o buscarme en Telegram a través de este usuario. También pueden escribir a esta dirección de correo electrónico o seguirme por Instagram. En la parte superior les voy a dejar una etiqueta que si dan clic sobre ella, lo va a llevar a la lista de reproducción que contiene todos estos ejercicios cuya solución voy proponiendo. Esta lista de reproducción se llama o se titula Ciclo Rankine. Ahora, lo primero que voy a establecer es el ciclo que estoy estudiando, en este caso el que me compete, que sería ciclo Rankine ideal simple. Al ser un ciclo simple de Rankine, ya sé que el esquema del ciclo debe ser el que se presenta acá en esta figura. Está conformado por una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Es muy importante para mí el esquema porque a partir del esquema también puedo colocar la nomenclatura que voy a utilizar. Es decir, el estado número 1 va a ser el estado en que entre el fluido a la bomba. El estado número 2 es el estado en que entra la caldera. El estado número 3 es el estado en que entra la turbina. Y el estado número 4 es en que entra al condensador. Es muy importante para mí establecer lo que viene a ser la nomenclatura. Todo esto lo sé de la teoría. Recuerden que el ciclo simple se compone de una bomba, una caldera, una turbina y un condensador que están interconectados y cuyo objetivo es la producción neta de potencia. Todo esto lo sé de la teoría. Ahora, con respecto a las preguntas, también las puedo determinar a partir de lo que viene a ser la teoría y también una vez establecida lo que es la nomenclatura. Por ejemplo, la pregunta A dice la calidad del vapor a la salida de la turbina. Como la salida de la turbina, yo en mi nomenclatura no la coloqué como en el estado número 4, entonces sería la calidad en el estado número 4. Para lo que viene a ser la pregunta B, que es la eficiencia térmica del ciclo. Les recuerdo que los ciclos de potencia tienen la característica de que lo que viene a ser la eficiencia térmica viene dada por, y también les recuerdo que yo suelo trabajar por unidad de masa. Entonces para mí viene dada por el trabajo neto por unidad de masa sobre la transferencia de calor por unidad de masa de entrada. Así voy a plantear o siempre planteo lo que viene a ser la eficiencia térmica del ciclo. Para determinar lo que es el trabajo neto por unidad de masa, puedo utilizar o puedo emplear dos ecuaciones. Una ecuación que establece que el trabajo neto por unidad de masa es igual al trabajo por unidad de masa en la turbina menos el valor absoluto del trabajo impartido por la bomba, ¿no? Por unidad de masa. O lo puedo expresar en función de las transferencias de calor. Tanto la transferencia de calor por unidad de masa de entrada como la transferencia de calor por unidad de masa de salida. En este caso, el valor absoluto de la transferencia de calor por unidad de masa de salida. Les recuerdo que la transferencia de calor, en este caso, ¿no? Según la nomenclatura que nosotros solemos utilizar, sería negativa, porque es de salida. Entonces nosotros utilizamos lo que viene a ser el valor absoluto. Para lo que es lo que sería la pregunta C, nos piden determinar el flujo másico de vapor. Este flujo másico de vapor nosotros lo podemos plantear en función de lo siguiente. Nosotros hemos establecido que lo que es el trabajo por unidad de masa neto es igual a la potencia neta sobre el flujo másico. Les recuerdo que como se trata de un ciclo cerrado, el flujo másico permanece constante. Entonces nosotros de acá podríamos despejar lo que viene a ser el flujo másico. En este caso, el flujo másico va a ser igual a la potencia neta sobre el trabajo por unidad de masa neto. Entonces quiere decir que más aún es necesario determinar lo que es el trabajo por unidad de masa neto. Ahora, con respecto a las ecuaciones que vamos a utilizar para determinar, por ejemplo, lo que sería la transferencia de calor, etcétera, en el esquema podemos colocar que en la bomba, esta es la bomba, tenemos o se imparte un trabajo por unidad de masa. En lo que viene a ser la caldera, y esta sería la caldera, tendríamos una transferencia por unidad de masa de calor de entrada. En la turbina tiene un trabajo por unidad de masa
Y en el condensador, esta sería la turbina, este va a ser el condensador, tendríamos un trabajo por unidad de masa de salida. Ahora, en base al esquema podemos plantear que lo que corresponde o compete a la transferencia de calor de entrada por unidad de masa va a ser igual a la entalpía de salida, y estaríamos hablando de la caldera. Debemos recordar que la transferencia de calor por unidad de masa se da en la caldera, no de entrada. Entonces sería la entalpía específica de salida, que es H3, menos la entalpía específica de entrada, que es H2. Para lo que viene a ser la transferencia de calor por unidad de masa de salida y que se da en el condensador, vamos a trabajar con el valor absoluto. Originalmente es la entalpía específica de salida, que es H1, menos la entalpía específica de entrada, en este caso H4 según la nomenclatura que yo marqué, el valor absoluto de esto. Allí obtendríamos un valor negativo y con el valor absoluto quedaría positivo. O lo que es lo mismo, podemos invertir las entalpías y entonces me quedaría entalpía específica de entrada menos entalpía específica de salida. Ahora, si nos percatamos, si nosotros planteamos lo que viene a ser el trabajo neto en función de las transferencias de calor, con determinar lo que es la transferencia de calor de entrada y la transferencia de calor de salida por unidad de masa, tendríamos el trabajo neto por unidad de masa. Con eso podremos determinar, o es posible determinar, lo que es la eficiencia térmica, y también es posible determinar lo que es el flujo másico. Porque hay un punto muy importante, y es que yo tengo la potencia neta generada, en este caso por la planta termoeléctrica, es de 210 megawatts. Es decir, puedo colocar acá, por ejemplo, que la potencia neta tiene un valor de 210 megawatts. Ahora, una vez que he establecido la nomenclatura y he trazado el esquema, también puedo trabajar con lo que viene a ser el diagrama temperatura-entropía específica, que es el que se encuentra acá a mano derecha. En el eje vertical voy a colocar, como siempre, lo que es la temperatura, y en el horizontal voy a colocar la entropía específica. Como estoy trabajando en el sistema internacional, la temperatura debe ir en grados Celsius y la entropía específica debe ir en kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. El estado número 1, que es el estado en que se encuentra el fluido cuando ingresa a la bomba, siempre es un estado de líquido saturado. Entonces, como podemos observar acá, lo que vamos a tener es las líneas de saturación, o lo que nosotros solemos llamar domo o campana. Y tenemos unas isóbaras, que son estas líneas que representan la presión constante. Tenemos una en la parte superior y una en la parte inferior. Les recuerdo que de la teoría, nosotros sabemos que este ciclo trabaja entre dos límites de presión. Una presión máxima, que sería esta en la parte superior, y una presión mínima, que sería esta en la parte inferior. Y con los datos que nos aporte el problema, nosotros podemos establecer quién es esa presión máxima y quién es esa presión mínima. En este caso, dice que el vapor entra a la turbina a 10 megapascal. La turbina, el estado de entrada a la turbina es el estado número 3. Les recuerdo que entre el estado 2 y el estado 3 está la caldera, que se considera isobárica, por lo tanto la presión en el estado número 3 debe ser igual a la presión en el estado número 2. Entonces podríamos establecer que la presión máxima del ciclo, que es la que se da en la caldera, es igual a la presión 2, y esta a su vez es igual a la presión 3, y la podemos expresar en kilopascal. Para llevar de megapascal a de kilopascal, todo lo que tenemos que hacer es multiplicar, en este caso por 1000, sería 10.000 kilopascal. Y así tendríamos los límites de presión. Esta presión tiene un valor de 10.000 kilopascal, y para la parte, lo que sería la presión mínima, también el problema nos la aporta, porque dice y se enfría en el condensador a una presión de 10 kilopascal. Nuevamente me vengo al esquema, les recuerdo que en el condensador se da la presión mínima del ciclo. El condensador opera de manera isobárica, quiere decir que la presión 1 es igual a la presión número 4 y es la mínima que se da en el ciclo. Entonces tendríamos que la presión mínima va a ser igual a la presión 1, y esta a su vez igual a la presión 4, y tiene un valor de 10 kilopascal. Y acá puedo colocar ese límite de presión. Vamos a colocar presión igual a 10 kilopascal. Siendo así, podríamos colocar lo que viene a ser el punto número 1, es un estado de líquido saturado, lo ubicamos acá, debe estar sobre la línea de líquido saturado.
Y lo que viene a ser el estado número 2 es un estado de líquido comprimido. Entonces voy a lanzar una flecha así. También les recuerdo que se exagera un poquito la diferencia, ya que la bomba en realidad trabaja de manera isentrópica y también a su vez es prácticamente isotérmica. La diferencia de temperatura entre la entrada y la salida es muy pequeña. Se exagera en el diagrama para que sea posible trazarla. Ahora, debemos movernos a través de esta isóbara, es decir, de esta línea de presión constante, y nuevamente llegamos hasta este punto. Y acá tendríamos que establecer el estado número 3 para que fuera posible determinar el punto número 3. Es decir, el punto número 2 debe estar ubicado acá, debe ser un estado de líquido comprimido. Pero para lo que respecta al estado número 3, puede ser mezcla líquido-vapor, puede ser vapor saturado y tendríamos que ubicar el punto número 3 acá. O podría ser vapor sobrecalentado, entonces tendría que estar sobre esta línea inclinada que representa la isóbara de 10.000 kilopascal. Pero aún no lo hemos establecido. Como no lo hemos establecido, entonces no vamos a colocar el punto allí. Hasta que no establezcamos en qué estado se encuentra, si es un estado de vapor sobrecalentado o mezcla líquido-vapor o vapor saturado, el estado número 3. Lo que sí tenemos es el valor de la presión y de la temperatura del estado número 3. Acá está la temperatura que viene a ser 500 grados Celsius. Entonces tendríamos que la temperatura número 3 tiene un valor de 500 grados Celsius. Como no hemos ubicado ese estado aún, entonces no puedo ubicar esa temperatura de 500 grados Celsius. Lo que sí sé, y es muy importante, es que la entropía específica del estado 3 es igual a la entropía específica del estado 4, ya que en la turbina se da un proceso isentrópico. Habiendo hecho esto, tendríamos planteado lo que sería el problema, o lo que viene a ser el problema, y ya hemos trazado tanto el esquema como el diagrama de temperatura, entropía específica. Ahora, como siempre, yo siempre les sugiero que tracemos una tabla para que nos queden todos los datos de manera condensada. Recuerden que vamos a obtener lo que sería la transferencia de calor por unidad de masa de entrada y la transferencia de calor por unidad de masa de salida. Y ellas están en torno a las entalpías de cada uno de los estados, así que debemos determinar esas entalpías. En la tabla vamos a empezar por colocar lo que sería el estado 1, el estado número 2, el estado 3 y el estado 4 y lo que conocemos de cada uno de esos estados. Es decir, por ejemplo, en el estado 1 y 4 se sabe que la presión tiene un valor de 10 kilopascal. Entonces colocamos 10 kilopascal. Para el estado 2 y 3 se sabe que la presión tiene un valor de 10.000 kilopascal. Entonces vamos a colocar 10.000 kilopascal. En lo que compete al estado número 3 también se tiene el valor de la temperatura, es 500 grados Celsius. En la descripción se sabe que el estado número 1 es líquido saturado y el estado número 2 es líquido comprimido. El estado número 3 está por establecer o queda por establecerse y el estado número 4, según la pregunta, se nos está preguntando la calidad. Debería ser un estado de mezcla líquido-vapor, tampoco está establecido aún, pero voy a colocar aquí X4. Se sospecha que es un estado de mezcla líquido-vapor. Y se debe considerar que la entalpía específica en el estado 3 va a ser igual a la entalpía específica en el estado número 4. Siendo así, voy a empezar por estudiar lo que sería el estado número 1, ya que conozco el valor de la presión. La presión tiene un valor de 10 kilopascal y sé que es un estado de líquido saturado. Se está trabajando con agua, el problema indica que en este caso que se va a utilizar agua, así que voy a utilizar las tablas de propiedades físicas del agua. Yo uso las tablas del Cengel octava edición. Entonces iría a la tabla de saturación, este es un pequeño pedazo de esa tabla, la tabla de agua saturada, entrada por presiones, les recuerdo que es la entrada de la primera columna, y ubico 10 kilopascal. Una vez que tengo ubicado lo que es el 10 kilopascal, entonces de acá, de esta línea que voy a trazar acá, puedo leer cualquiera de las propiedades. Puedo leer, por ejemplo, lo que vendría a ser la temperatura. En este caso, como es líquido saturado, la temperatura es la de saturación y tiene un valor de 45,81 grados Celsius. Entonces podría colocar acá 45,81 grados Celsius. En lo que compete a la entalpía específica, sería la entalpía específica del líquido saturado que aparece acá. Tiene un valor de 191,81 kilojoule sobre kilogramo, como podemos leer acá. Entonces anoto
191,81 kJ por kilogramo. Si quiero anotar lo que viene a ser la entropía específica, sería la entropía específica del líquido saturado. Tiene un valor de 0,4224. Entonces aquí voy a colocar 0,4224. Además de ello, y como ya se ha hecho costumbre, voy a leer lo que es el volumen específico del líquido saturado. Debo recordar que ese volumen específico lo necesito para establecer el estado número 2. Entonces sería 0,001010 metro cúbico sobre kilogramo. Y allí tendría el volumen específico del estado número 1. Para el estado número 2. En el estado número 2 conozco el valor de la presión. Sé que la presión tiene un valor de 10.000 kilopascal y sé que es un estado de líquido comprimido. Lo que no conozco o me hace falta es otro dato. Les recuerdo que un detalle importante en las tablas de vapor se necesita que las presiones sean muy elevadas para que aparezcan en la tabla de vapor. En este caso 10 megapascal debería o debe aparecer en la tabla de vapor. Por lo menos el Sengel tiene la característica que trae líquido comprimido, pero hay libros que no traen tabla de líquido comprimido. Cuando no se tiene lo que viene a ser líquido comprimido, en este caso podemos determinar lo que sería la entalpía específica número 2, que es la que más nos importa, a partir de lo que viene a ser la ecuación para determinar el trabajo por la bomba. Es decir, el valor absoluto del trabajo por unidad de masa de la bomba va a ser igual. Como estamos en un proceso, o este es un proceso isentrópico, sería la presión de salida menos la presión de entrada por el volumen específico de entrada. Y de hecho se tienen esos valores allí. Por ejemplo, puedo colocar también que el trabajo por unidad de masa, el valor absoluto, ¿no?, del trabajo por unidad de masa realizado por la bomba es igual a la entalpía específica en la salida menos la entalpía específica en la entrada. Si igualamos estas ecuaciones, estableceríamos que la entalpía específica número 2 o de salida de la bomba va a ser igual a la presión 2 menos la presión 1 multiplicando al volumen específico número 1. Y de acá puedo despejar lo que sería la entalpía específica número 2 va a ser igual a la presión de salida menos la presión de entrada por el volumen específico en la entrada más la entalpía específica de entrada. Y lo único que tendría que hacer es sustituir los valores. Es decir, tengo que la presión tiene un valor de 10.000 kilopascal para la salida, 10 kilopascal para la entrada, multiplicado por el volumen específico, que es 0,001010 metro cúbico sobre kilogramo, más la entalpía específica número 1, que es 191,81 kJ sobre kilogramo. Y al sacar esta cuenta de acá puedo obtener lo que sería la entalpía específica número 2. La entalpía específica número 2 tiene un valor entonces de 201,8999 kJ sobre kilogramo. Les recuerdo que en esta parte de acá lo que iba a obtener era kilopascal por metro cúbico, pero hay una conversión que establece que un kilopascal por metro cúbico equivale a un kilojoule. Es decir, que kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo es lo mismo que kilojoule sobre kilogramo en este caso. Acá podría anotar o anoto lo que viene a ser la entalpía específica en el estado número 2. Tiene un valor de 201 en este caso. Coloqué acá 202, pero es 201. 201,8999 kJ sobre kilogramo, y con eso habré establecido lo que es el estado número 2. Una parte que me interesa muchísimo son las entalpías. Les recuerdo que lo que quiero determinar son la transferencia de calor de entrada y de salida por unidad de masa para poder darle solución al problema. En lo que compete el estado número 3. En el estado número 3 tengo la presión. La presión tiene un valor de 10.000 kilopascal o 10 megapascal. Y tengo lo que viene a ser la temperatura. La temperatura tiene un valor de 500 grados Celsius. Como podemos observar, acá estoy ubicado en la tabla de Sengel octava edición. En este caso, la tabla de vapor sobrecalentado. Y acá tengo la presión de 10 megapascal y acá tengo ubicado, esto sería la temperatura de saturación. Yo aún no he establecido que el estado de vapor sobrecalentado, pero en esta tabla me puedo ayudar para establecerlo. Ya que si yo me percato, ¿no?, tendría que la temperatura número 3 es mayor que la temperatura de saturación.
Así que lo que tengo es vapor sobre calentado. Entonces, en esta misma tabla ubicaría en esta columna de acá lo que es la temperatura de 500 que aparece acá. Y puedo leer las propiedades de ese vapor sobrecalentado. Me interesan dos propiedades, lo que sería la entalpía específica y lo que sería la entropía específica. ¿Por qué me interesa tanto la entropía específica? Porque les recuerdo que la entropía específica del estado 3 es la misma entropía específica que hay en el estado número 4, ya que el proceso del 3 al 4 que se da en la turbina es isentrópico. Entonces podría yo anotar lo que serían las propiedades. Tendría que ubicar acá una línea para leer las propiedades. Por ejemplo, aquí está 500 grados Celsius y puedo leer las propiedades de allí. Por ejemplo, lo que viene a ser la entalpía específica tendría un valor de 3375,1 y lo que viene a ser la entropía específica tiene un valor de 6,5995, que puedo copiar acá abajo, 6,5995, porque el estado número 3 y 4 la entropía permanece constante. Entonces tendríamos ya, o podríamos establecer lo que es el estado número 4. En el estado número 4 conozco el valor de la presión, es 10 kilopascal, y conozco el valor de lo que es la entropía específica, ya que la entropía específica 4 es igual a la entropía específica número 3 y tiene un valor de 6,5995 kJ sobre kilogramo por Kelvin. Sospecho que el estado número 4 es un estado de mezcla líquido-vapor por la pregunta. Puedo establecerlo de igual manera. Voy a lo que sería la tabla de agua saturada, entrada por presiones, y ubico 10 kilopascal que se encuentra acá. Entonces las propiedades las puedo leer a partir de lo que viene a ser esta línea que aparece acá, es decir, ese renglón allí. Y tendríamos, por ejemplo, que si yo quiero leer lo que es la entropía específica del líquido, está acá y es 0,6492 y la del vapor es 8,1488. Como podemos observar, la entropía específica del estado número 4 se encuentra entre la del líquido saturado y la del vapor saturado. Efectivamente tengo una mezcla líquido-vapor. Y todo lo que tengo que hacer es establecer la calidad, que sería la entropía específica del estado número 4, que tiene un valor de 6,5995, menos la entropía específica del líquido saturado, que tiene un valor de 0,6492, sobre la diferencia que hay entre la del vapor y del líquido. Y esa diferencia tiene un valor de 7,4996. La diferencia aparece acá en la tabla, es SFG. Esa es la nomenclatura que utiliza la tabla para denotar esa diferencia de allí. Todo lo que tengo que hacer es sacar esta cuenta y obtener el valor de lo que viene a ser la calidad. En este caso tiene un valor de 0,7934. Y efectivamente acá puedo colocar 0,7934. Les recuerdo que la calidad entre 0 y 1, sin ser 0 y sin llegar a ser 1, es una mezcla, es la calidad de una mezcla líquido-vapor. A partir de ella puedo determinar ya lo que sería la entalpía específica número 4. Para ello voy a colocar la entalpía específica del líquido saturado, que tiene un valor de 191,81, más la calidad, que es 0,7934, multiplicando a la diferencia que hay entre la entalpía específica del líquido y del vapor. Les recuerdo también que todo esto lo leo de la tabla, que está la entropía específica del líquido saturado, 191,81, y acá está la diferencia que hay entre la del vapor y líquido, 2392,1 para este caso. Entonces sería 2392,1 kJ sobre kilogramo. Y obtendríamos que el valor de entalpía específica en el estado número 4 es de 2089,70 kJ sobre kilogramo. Y con eso ya tendríamos completo el cuadro, es decir, acá coloco 2089,70. Les recuerdo que me interesa muchísimo lo que son las entalpías específicas, porque a partir de la entalpía específica puedo calcular transferencia de calor por unidad de masa de entrada y transferencia de calor por unidad de masa de salida, y son las que necesito para darle solución al problema.
De igual manera puedo colocar, por ejemplo, lo que viene a ser la temperatura. Acá es 45,81. Ahora, una vez que ya sé o establecí que el estado, definitivamente el estado número 3 era un estado de vapor sobrecalentado, podría terminar o puedo terminar lo que de trazar el ciclo en el diagrama de temperatura y entropía específica. Lanzo una línea algo así y entonces lo único que me correspondería sería colocar una línea vertical que sería del proceso 3 al 4, y esto es debido a que es un proceso isentrópico, la entropía permanece constante. Tendríamos esto de acá y ya con lanzar una línea vertical hacia el estado número 1 habría culminado, tendría lo que viene a ser el dibujo o tracé el ciclo en el diagrama de temperatura entropía específica. Coloco unas pequeñas flechas, les recuerdo que en este caso o en el ciclo de Rankine ideal simple siempre gira a favor de las manecillas del reloj, es decir, en el mismo sentido de manecillas del reloj. Ahora, una vez establecido todo esto, ya lo que puedo hacer es darle solución a las preguntas. Lo que compete a la pregunta A queda directa porque era la calidad de vapor a la salida de la turbina, que en este caso era el estado número 4 y su valor es 0,7934. Lo que viene a ser la parte B, que es la eficiencia térmica. Para determinar la eficiencia térmica necesito calcular la transferencia de calor por unidad de masa de entrada, que viene a ser lo que es la entalpía específica en el estado número 3, que tiene un valor de 3375,1, menos la entalpía específica en el estado número 2, que tiene un valor de, en este caso, 201,8999 kilojoules sobre kilogramo. Una vez que tengo esto, tendría el valor de lo que viene a ser la transferencia de calor por unidad de masa de entrada. Tiene un valor de 3173,2 kilojoules sobre kilogramo. Para lo que viene a ser la transferencia de calor por unidad de masa de salida, esa transferencia de calor es igual a la entalpía específica en el estado número 4 menos la entalpía específica en el estado número 1. Entonces sería la entalpía específica en el estado número 4, tiene un valor de 2089,70, y en el estado número 1 tiene un valor de 191,81. Todo esto en kilojoules sobre kilogramo. Y así puedo obtener lo que sería la transferencia de calor por unidad de masa en la salida, 1897, en este caso da 1897,89 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, una vez que tengo lo que viene a ser la transferencia de calor por unidad de masa de entrada y salida, puedo determinar lo que sería el trabajo por unidad de masa neto. Y lo voy a hacer en función de la transferencia de calor, es decir, transferencia de calor por unidad de masa de entrada, que es 3173,2, menos transferencia de calor por unidad de masa de salida, que es 1897,89 kilojoules sobre kilogramo. Y con esto voy a obtener el trabajo por unidad de masa neto. Ese trabajo por unidad de masa neto tiene un valor de 1275,31 kilojoules sobre kilogramo. Una vez que tengo lo que es la transferencia de calor por unidad de masa neto, entonces puedo calcular lo que viene a ser la eficiencia térmica del ciclo. Va a ser igual al trabajo por unidad de masa neto, que es 1271,31 sobre 3173,2, que es lo que viene a ser la transferencia de calor por unidad de masa de entrada. Y voy a obtener un valor para la eficiencia térmica de 0,4019. Y ahí tendría lo que es la eficiencia térmica. Para la parte C, que viene a ser la parte final, tendríamos que conozco lo que es la potencia neta. En este caso, la potencia neta se me dio como un dato del ejercicio y es 210 megawatts. Puedo llevarla a kilowatt. Un kilowatt o un megawatt, mejor dicho, equivale a 1000 kilowatts.
La voy a llevar a kilowatt porque estoy trabajando con kilojoule. Entonces me conviene más trabajarla en kilowatt. Es decir, la potencia neta tiene un valor o tendría un valor de 210.000 kilowatt. La llevo a kilowatt porque además de ello puedo establecer que un kilowatt equivale a un kilojoule sobre segundo. Entonces, como puedo establecer esa equivalencia allí, me conviene trabajar con kilowatt para llevar a kilojoule. Es decir, me quedaría 210.000 kilojoule sobre segundo. Y simplemente tendría que colocar en la ecuación donde ya despejé lo que era el flujo másico. Establecí que el flujo másico era la potencia neta sobre el trabajo neto por unidad de masa. Y ya yo tengo lo que es el trabajo neto por unidad de masa. Así que lo único que tengo que hacer es sustituir y encontrar o determinar el flujo másico. Entonces, con ello obtendría 210.000 kilojoules sobre segundo sería entre el trabajo neto por unidad de masa, que tiene un valor de 1275,31 kilojoules sobre kilogramo. Y voy a obtener el flujo másico en kilogramos sobre segundo, con un valor de 164,67 kilogramos sobre segundo. Y con esto culminaría lo que viene a ser el problema. Como les dije al principio, este es el último problema que voy a resolver o cuya solución voy a plantear en lo que compete a ciclo ranking simple ideal. En la próxima publicación voy a trabajar con un ciclo ranking simple pero real. Es decir, no voy a considerar que la bomba y la turbina son isentrópicas, o mejor dicho, voy a tomar un ejercicio donde no se considere que la bomba y la turbina sean isentrópicas. Por último, les digo que si les gustó el video, por favor me dejen un like. Si están interesados en el tema, yo voy a seguir publicando ejercicios y teorías sobre este tema. Entonces suscríbanse al canal. Y tengo un canal en Telegram, en la aplicación de mensajería Telegram, donde pueden acceder a las imágenes en HD y pueden acceder a los archivos PDF de todas las publicaciones que realicé en YouTube y algunos ejercicios cuya publicación no voy a realizar en YouTube, pero también sí van a estar disponibles allí en ese canal de Telegram. Tiene un pequeño costo. Si están interesados se pueden comunicar conmigo y para que yo les pueda hacer llegar la invitación y decirles el costo.